Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Le invito a que nos apoye con sus palmas y adoremos al Rey. Dice este canto: ven. Ven, es hora de adorar. Abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Podemos decirle una vez más: es hora de adorarle. Abre tu corazón a Él. Ante su trono estamos. Ante la majestad de Dios. Confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono está. Amén. A eso hemos venido, a alabar el nombre de nuestro Dios. Cante con nosotros así: yo te busco, yo te busco, con fuego, con fuego. Yo te busco.
adore el nombre de nuestro Dios. Él está aquí. Él está aquí. Hemos venido a adorarle. Hemos venido a adorar su nombre. Su presencia está en este lugar. No lo desperdicie, hermano. Obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Dígalo una vez más, aquí estás, aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Dígale milagroso, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dígale, oh, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, oh, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Dígale, hermano, el Rey de Reyes. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás. Eleve su voz y cante. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando.
milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, el Rey está aquí. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dígale una vez más, Él es milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, Él es milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Sí, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, oh sí, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Gracias te damos, Señor, por este maravilloso día que nos das, por esta oportunidad gloriosa también para poder expresarte nuestro amor, nuestra gratitud. Gracias, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por estas hermosas alabanzas que tributamos a ti con todo nuestro corazón. Reconocemos, Señor, que tú eres el único que puede ayudarnos en momentos como estos en los que estamos viviendo, Señor. Nuestra confianza está solamente en ti, Señor. Nuestra fe está en ti, Señor. Y jamás vamos a claudicar. Ayúdanos, llénanos de la presencia maravillosa del Espíritu Santo para poder permanecer en obediencia a tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te damos la honra, la gloria y la alabanza por siempre, Señor. Amén. Quiero llevarles al libro de Éxodo a una reflexión. Amén. El libro de Éxodo. Vamos a continuar a ver si tenemos una secuencia. El libro de Éxodo es muy importante, hermanos. Ya hicimos una revisión muy amplificada del libro de Génesis. Espero que haya quedado grabado. No lo hemos terminado. Tiene mucho que dar este libro del Génesis. Pero hoy vamos al libro de Éxodo. Es un libro maravilloso. Capítulo 2, vamos a leer, por favor. Es el nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Esa se refiere al río Nilo. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió y vio al niño, he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón, se refiere a la hermana de Moisés:
iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Pueden ocupar sus lugares, por favor, hermanos. Yo quisiera llamarle a esto, hermanos, por darle un formato al mensaje del día de hoy, sobre el tema de que somos un pueblo bendecido. Dígalo conmigo: somos un pueblo bendecido. Ese es el tema, somos un pueblo bendecido. El libro de Éxodo, hermanos, nos narra la historia de la salvación del pueblo de Israel de la esclavitud del poderoso imperio egipcio. En ese momento que nace Moisés, el pueblo egipcio había ejercido un dominio total en todo lo que era el planeta Tierra. Todo lo habitable, ellos ejercían un dominio total. Al faraón de este tiempo, los estudiólogos le llaman el Napoleón de su tiempo. Era un gran conquistador, era un gran estratega. Y parecía que no había manera de que nadie pudiera enfrentarlo. Y fue creciendo su fama, su poder y sobre todo también su soberbia. De tal manera que se sentía casi un dios. Y todo este libro de Éxodo nos presenta un cuadro muy interesante que nosotros tenemos que revisar del por qué está ahí. El autor de este libro es precisamente Moisés. Acuérdese que Dios le dijo a Moisés: escribe un libro. Y el libro que Moisés escribió tenía 5 capítulos, que ahora se convirtieron en 5 libros para su estudio, pero el libro de Moisés tenía solo 5 capítulos. El primer capítulo era Génesis, el segundo capítulo era Éxodo y así, todos los demás. Y se le llamó el Pentateuco. Y cuando nosotros analizamos esto, hermanos, de la salvación del pueblo de Israel, que es lo que narra todo este libro del Éxodo, esto, hermanos, es muy importante por varias razones para cada uno de nosotros, porque todo esto de lo que ahora podemos leer tranquilamente en este libro de Éxodo, hermanos, no es más que una sombra de lo que estaba por venir, que era la salvación de la humanidad de la esclavitud del pecado. Tipológicamente, hermanos, Faraón representa al diablo, que el Señor lo reprenda, amén. Israel representa a la iglesia simbólicamente, y Egipto representa al mundo de donde Dios nos sacó. Por eso Dios le hace un reclamo al pueblo de Israel en su momento, cuando ellos ya habían disfrutado de la libertad y habían disfrutado de todas las bendiciones de Dios. Dios le hace un reclamo al pueblo de Israel y le dice: ¿qué tienes tú en Egipto para que quieras beber el agua del Nilo? Como que a veces nosotros, hermanos, estamos jugando con 2 cartas y eso es muy peligroso. O somos amigos de Dios o no lo somos. Porque si nosotros nos aliamos con el mundo, nos constituimos, dice el apóstol Pedro, en enemigos de Dios. O somos o no somos. O vamos a servir o no vamos a servir.
Porque eso de las medias aguas o de la tibieza espiritual o de la tibieza moral es muy peligroso. Porque ni quedamos bien aquí ni quedamos bien allá. O servimos a uno o servimos al otro. Y de eso nos narra en todo el libro de Éxodo, lo vamos a estar observando. Precisamente, hermanos, para que nosotros entendamos bien los propósitos de Dios para nosotros como seres humanos. Esto del Éxodo, hermanos, no es más que una sombra de lo que estaba por venir, que es la salvación, la restauración, la regeneración, la recuperación de lo perdido, pero que habla de la salvación de la humanidad, de la esclavitud del pecado. Miren, hermanos, Dios no salvó a Israel porque ellos eran buenos. No, Dios no salvó a Israel porque ellos eran buenos, ni porque Él tenía un compromiso con ellos. No lo hizo Dios por eso. Y queda bien claro en lo que leemos bien el libro de Éxodo. Dios los liberó porque ellos clamaron a Él. Por eso las palabras de Jesús dice claramente que el que pide, recibe. Dios le habla al pueblo de Israel y dice: clama a mí, a través de Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú ni siquiera conoces. Dios los liberó porque ellos clamaron a Él y estaban en una agonía terrible, hermanos. Pero miren, hermanos, lo maravilloso de esta historia del Éxodo es que Dios, si lo observamos con mucho detalle, no lo salvó con un poderoso ejército. No hubo necesidad de acuerdos políticos. No hubo necesidad de acuerdos diplomáticos. No hubo necesidad. Sino que Dios usa a un hombre que estaba totalmente desprogramado, como lo era precisamente Moisés, a fin de que dependiera totalmente de Dios. Pero Dios comenzó a equiparlo, como lo vemos y lo vamos a revisar más adelante, con todas las herramientas que él iba a necesitar, Moisés, para esta gran aventura. Lo llenó, primero lo desprograma de todas las costumbres paganas y comienza a reprogramarlo para vivir en otra dimensión diferente, limpiarlo de todas las cosas a las que él estaba acostumbrado, transformarlo en esos 40 años que Moisés pasó en el desierto cuando iba huyendo, y lo llenó de ciertos valores, hermanos, que iban a ser precisamente las credenciales para que Moisés realizara este propósito o alcanzara este propósito de gran trascendencia en la historia de la humanidad. Lo fue llenando de valor. Como le dijo claramente también, así lo dice la Escritura, cuando Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Otra de las cosas fue el trato con Moisés, es llenarlo de confianza. Qué bonito es tener confianza, hermanos. Qué triste es cuando se pierde la confianza. Y la confianza se va ganando en el proceso de ir conociéndose, en esa intimidad, en ese acercamiento, en esas experiencias con Dios. Miren, en la iglesia hay mucha gente que ha oído mucho de Dios, pero no lo conoce. Solamente ha oído. Oye y sabe mucho de Dios, pero no lo conoce. Porque no es lo mismo oír, conocer es diferente. Es cuando uno experimenta, cuando uno aprende a confiar plenamente en Dios.
Dios le dio varias credenciales. Les dije el valor, la confianza, la seguridad, hermano. No se puede caminar con alguien teniendo desconfianza. Ese es lo peor que pudiéramos cometer. Yo debo confiar para tener esa seguridad y esa confianza de que Dios es fiel a su palabra. Otra de las credenciales que Dios comenzó a darle a Moisés fue la obediencia. Obedecer a Dios no es fácil, hermanos. Los caminos de Dios a veces son muy torcidos, muy angostos, llenos de conflictos, de dificultades, pero si aprendemos a tener valor, a tener confianza, a tener seguridad, sabremos que Dios es fiel a su palabra. Sabremos que Dios cumplirá su palabra en nosotros, de donde le dice: yo nunca te dejaré, yo nunca te voy a desamparar. Por eso Moisés le lanza el reto y le dice: si tú vas con nosotros, si tú vas conmigo, yo voy adelante, pero si tú no vas, yo no salgo, porque a lo que me voy a enfrentar es terrible, es indomable. Pero si tú vas conmigo, Señor, yo voy en la confianza. Otra de las herramientas o credenciales que Dios le da, hermanos, es la fe. Por eso la Biblia dice que sin fe, ¿qué? Dígalo fuerte: sin fe. Sin fe, de este lado, ¿qué dice la Biblia? Es imposible agradar a Dios. No es posible, hermano, que usted se venga a la iglesia sin fe, que se levante todos los días sin fe. No vamos a agradar a Dios. ¿Usted cree, hermano, sinceramente? Yo, por más que analizo esto, no logro encontrarle forma. ¿Usted cree que vamos nosotros a impresionar a Dios con nuestra bella voz? Con nuestra bella voz. ¿Usted cree que vamos a impresionar a Dios con nuestras mezquinas ofrendas que damos? No, a Dios le agrada la obediencia, y que lo hagamos no para impresionarlo, sino para exaltarlo, para decirle: Señor, doy porque tú eres bueno con nosotros. Estoy aquí no porque quiera impresionarte, sino porque quiero agradarte, Señor, con lo que soy, con lo que hago, expresarte lo mejor de mí. Y le da otra credencial y muchas más, pero esta credencial se llama determinación. Hermanos, eso es algo elemental. No podemos andar divagando, no podemos andar en esas imprecisiones. No es correcto, hermanos. Cuando nosotros como iglesia caminamos con esas credenciales que ya les he mencionado: valor, confianza, seguridad, obediencia, fe, determinación. ¿Sabe usted que Satanás le tiene miedo a una iglesia que camina así? Tiene miedo, tiembla. Pero cuando la iglesia no tiene esas credenciales, mire, el diablo viene y se sienta en primera fila o allá atrás, en medio, y hasta canta los coritos con nosotros. Y hasta canta: solo Dios hace al hombre feliz. Él sabe que eso es cierto. Y ahí está cantando con usted a su lado, y hasta levanta las manos y le decimos, él también las levanta. Pero cuando una iglesia está llena de estas credenciales, dice que el diablo tiembla. Sobre todo cuando nosotros sabemos que le debemos rendir tributo solo a uno, que se llama Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos alaban a Dios? Miren, hermanos, Satanás no le tiene miedo al gobierno, ni le tiene miedo al comunismo, ni al socialismo. Satanás le tiene miedo a una iglesia que porta estas credenciales de santidad, de obediencia, de fe, de servicio, de sumisión, de entrega a los planes y a los propósitos de Dios. En este libro del Génesis, hermanos, sobre todo cuando nosotros analizamos, y lo que ya vimos la vez pasada del libro de Génesis, es algo, un complemento lo que vamos a hablar ahora en el libro del Éxodo. Pero en el libro de Génesis, sobre todo en la segunda parte, hermanos,
que ya lo tratamos en el mensaje anterior. Les hablamos que del capítulo 12, ¿se acuerdan? Del capítulo 12 al capítulo 50, que es la segunda parte, porque la primera parte es del capítulo 1 al 11. La segunda parte del capítulo 12 al capítulo 50, donde hay un espacio de tiempo de 350 años. Eso no lo deben olvidar ustedes jamás. Aparecen 4 personajes que fueron claves y que son claves en lo que es el poder nosotros dimensionar, valorar y entender, hermanos, el propósito de Dios para nosotros como seres humanos. Hablamos de 4 que son los más importantes. El primero de ellos se llamó Abraham, que fue el hombre de fe. El segundo de ellos se llamó Isaac, que fue el hijo de la promesa. El tercer personaje se llamó Jacob, que es el hijo escogido y castigado. Miren, hermanos, cuando nosotros ya revisamos un poquito la vida de Jacob, Dios a veces no escoge aquella gente, hermanos, que son buenos. Dios escoge los mejores. Esaú era bueno, pero menospreció la primogenitura. Hay gente muy buena, pero que no sabe valorar las cosas de Dios. Y Jacob era malo, pero supo valorar que la primogenitura que Dios daba, que la bendición de Dios estaba por encima de un miserable plato de lentejas. Y usted es una persona al igual que Jacob, hermano, porque prefirió estar en lo mejor que en lo bueno. Estar en la casa, mire, es bien bueno porque películas con Netflix, con lo otro, y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Pero es mejor un día en tu casa que 1000 fuera. Sí, generalmente los que valoramos esto de lo mejor en lugar de lo bueno, Dios sabrá honrarnos. Yo nunca olvido aquella voz de aquel siervo de Dios que dijo: cada vez que usted viene a la casa, yo era un oyente como ustedes sentado ahí. Digo, cada vez que usted viene a la casa de Dios, Dios le dice: gracias porque has escogido lo mejor. Después encontramos otro personaje llamado José, que es el hijo del sufrimiento, pero también de la gloria. Pero estos 4 personajes, hermanos, engloban todo lo que es el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les dije el año pasado, todo el año se los estuve repitiendo, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis aparece la personalidad de Jesucristo. Yo recuerdo que cuando yo comencé esto de leer la Biblia, había gente que decía: no lea el Antiguo Testamento, porque al cabo eso es pura historia. Nos engañaron. Ellos, pobrecitos, no sabían lo que escondía esto. Y ya lo leímos en Deuteronomio 29:29. ¿Qué dice Deuteronomio 29:29? Nadie abra la Biblia. Y era enojado yo. Los asusté, ¿verdad? Bueno, hay un pastor que asusta más terrible que yo. ¿Qué dice Deuteronomio 29:29? Búsquenlo, hermanos, no se me queden mirando. Búsquenlo. ¿Qué dice Deuteronomio 29? Es fácil. Las cosas que, ¿a quién le pertenecen las cosas secretas? Léanlo fuerte para que lo oigan los niños y para que lo oigan los que no traen Biblia. Mas las reveladas, ¿qué? Son para nosotros. ¿Y para quién? Y para nuestros hijos, para siempre, dice. Perfecto. Es importante que eso lo tengamos nosotros bien en nuestro corazón. El problema de nosotros es que siempre estamos divagando. Es que no entiendo, es que no sé. Pues ¿cómo voy a saber y cómo voy a entender si no leo bien, hermano? ¿Cómo voy a saber y cómo voy a entender si no leo bien? Leo, pero no interpreto correctamente. Cada uno de estos fueron hombres igual a nosotros que ya mencioné. Abraham, un hombre de fe. Isaac, el hijo de la promesa. Jacob, José,
Fueron hombres igual a nosotros, fueron hombres ordinarios que sin lugar a duda tuvieron que experimentar sufrimiento, tuvieron que experimentar, hermanos, dolor, temor, miedo a cometer errores, incluso a sufrir derrotas. Pero una cosa podemos aprender de ellos, como dice la carta a los hebreos: pero jamás se dieron por vencidos. Jamás. Los hombres y mujeres de fe jamás claudican. Se caen y se levantan. ¿Se acuerdan del gran paladín, el apóstol Pablo? Él decía: a veces estamos en el suelo, pero jamás estamos vencidos, porque la poderosa mano de Dios nos levantará. Cuando Pablo pasó momentos de experimentar la soledad, el dolor, la ausencia de los amigos, y venía de su corazón las expresiones de dolor, decía: pero el Señor siempre estuvo a mi lado para fortalecerme. Eran hombres ordinarios, pero jamás se dieron por vencido. Ahora fíjese, como dice el dermatólogo, vamos al grano, ¿no? Cuando Dios quiere cambiar la historia o poner un punto y aparte, lo hace, ¿sabe cómo, hermanos? Con el nacimiento de un bebé. Es increíble. Cuando Dios quiere cambiar la historia, no es cambiar su plan, no, cambiar nuestra historia. Cuando Dios quiere hacer algo extraordinario con nosotros y para nosotros, y cuando Dios quiere poner un punto y aparte, lo hace, fíjese, hermano, con el nacimiento de un bebé. Como leímos ya Éxodo capítulo 2. El pueblo de Israel estaba sufriendo una agonía terrible. Esto no se compara con lo que estaba sufriendo Israel. Así de que no debemos de quejarnos. Déjese de estar quejando y de estarse lamentando. Mejor glorifiquemos a Dios, porque cada día es un día maravilloso para exaltar el nombre del Señor. Aquellos estaban en una terrible agonía. Y a veces nosotros queremos trasladarnos a las mismas oficinas celestiales y le preguntamos a Dios: ¿y cómo le va a hacer? ¿Usted cree que Dios va a batallar, hermanos, para resolver? Si dice, ya lo leímos el domingo pasado, por su palabra fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas. Porque Él hizo lo que se ve de lo que no se ve. Claro que nosotros, nuestra mente natural jamás va a dimensionar esto, pero nosotros tenemos un Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, el Dios omnipotente, el Dios creador, el Dios rediseñador, como lo dice el profeta Isaías, el reprogramador, el rediseñador. Él, cuando Satanás vino a causar desorden, Él vino a hacer nuevamente las cosas, como dice Génesis del capítulo 1 del versículo 3 en adelante. Y eso es lo que nos debe a nosotros, hermanos, caminar siempre con esa seguridad. Y como que esa ha sido la manera de Dios a través de la historia. Por eso este libro de Éxodo, hermanos, comienza con el nacimiento de un bebé llamado, o mejor conocido como Moisés. Eso mismo pasó con Isaac, eso mismo pasó con José, eso mismo pasó con Samuel, eso mismo pasó con David, y por supuesto es lo mismo que sucedió con Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo mismo. Como que, hermanos, el formato de Dios es usar las cosas más débiles para derrotar a sus enemigos o a su enemigo más poderoso. Mire, vaya conmigo por favor a una cita de Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27, por favor. Como que ese ha sido el formato de Dios. Y el gran apóstol Pablo, que tiene una mente muy lúcida, que tiene una mente muy acelerada y muy adelantada, mire lo que nos escribe. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27, por favor. ¿Qué nos dice Pablo?
Lo esperamos porque todavía oigo el movimiento de las hojas. Yo quiero que todos lo lean conmigo. Mire lo que nos dice: sino que lo necio del mundo escogió, ¿quién, hermanos? Escogió Dios para avergonzar a quién. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Por eso, miren, hermanos, volviendo un poquito, los estoy llevando un tour muy especial, hermanos, que cuesta muy caro, pero vale la pena analizarlo. Nos vamos al tiempo en que nace Jesús. ¿Se acuerdan cuál fue el mensaje de los ángeles a los pastores? Encontraréis al niño acostado envuelto en qué? Envuelto en pañales. Imagínense, decía un gran predicador increíble. Él le llamó la teología del portal de Belén. Increíble, la esperanza de la humanidad envuelta en pañales. Ellos esperaban un rey, un libertador, un poderoso. Y resulta que la noticia de los ángeles es: encontraréis al niño acostado en una cuna de oro, en un palacio de cristal. No, lo encontraréis ahí, envuelto en pañales, en una cuna, rodeado de animalitos. Pero la gloria de Dios estaba sobre ellos, y ese niño vino a cambiar la historia de la humanidad y vino a darnos a nosotros una esperanza gloriosa. Por eso, si Él vive, nosotros también viviremos. Fíjese, hermanos, cuando esto que leímos, espero que usted esté muy atento y aproveche bien esto. Las lágrimas de un bebé fueron las armas que usó Dios para enfrentar al poderoso ejército de Egipto. Dios envió un espía, pero no lo envió preparado por la DEA, por la CIA, por la KGB, por los terroristas. No, Dios lo envió envuelto en un niño y lo metió a la casa del faraón. No usó estrategias de políticos. Hermanos, ya no confiemos en los políticos. Desde aquí lo digo, yo sé que me van a oír. Ya no confíe en ellos. Ay, sí, déjese de cuentos, hermano. No se engañe. La única esperanza para el mundo es Jesucristo. La única esperanza para este planeta Tierra es Dios. Por eso dice Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que ellos hagan su tarea y su trabajito, pero no les crea. La Biblia también los califica de esa manera. Ahora, cuando nosotros analizamos esto, podemos ver, mis amados hermanos, la manera en que Dios trabaja. Cómo Dios hizo llegar al personaje que Él iba a usar, a un hombre como usted y como yo. Este niño Moisés, hermano, estaba destinado a la muerte. Cuando yo toco este punto, yo recuerdo a uno de los más grandes pastores que hemos tenido y que vamos a tener en la historia de la humanidad, que es el pastor David Yonggi-Cho, que es el pastor de la iglesia más grande del mundo, con 1 millón de miembros. Y cada año repartía a su gente, 350,000 miembros. Les decía: váyanse y formen otra iglesia allá, y colocaba pastor. Y él se volvía a quedar con sus 50,000 líderes y volvía a empezar de nuevo. Y tenía iglesias en todo el mundo. Y cuando yo digo, bueno, ¿y cómo Dios pudo levantar un hombre? ¿De dónde lo trajo? Esos son a los que tienen mentes, hermanos, que están limitados. Ellos dicen que esos hombres les llaman híbridos, que son mitad Dios y mitad hombre. No, son gente como nosotros, pero Dios los usó poderosamente. Lo que llamamos hombres ordinarios, mujeres ordinarias, pero tienen un Dios extraordinario. ¿Sabe de dónde sacó Dios al doctor David Yonggi-Cho? De la muerte, con tuberculosis. Él era de otra religión budista y no hacían nada a sus dioses, hasta que llegó una muchachita, y él lo ha predicado algunas veces. Dice: cuando yo esté delante de mi Padre, la primera pregunta que le voy a hacer: ¿cómo se llama esa muchachita?
porque nunca supe, nunca le pregunté su nombre. Yo estaba en una agonía. Los médicos me habían diagnosticado ya en un estado terminal. Mis padres habían firmado ya el acta para que ya me dieran por muerto. Pero Dios me levantó de ahí para hacerlo el gran pastor David Young y yo, que todavía anda circulando por este planeta. Tuve la oportunidad de conocerle, de saludarle y de estar en su iglesia, no predicando, claro, pero sí aprendiendo ahí en Seúl, Corea. Y uno se queda sorprendido de cómo Dios muchas veces ha levantado a gente de la muerte para que su nombre sea glorificado, porque Dios escoge lo más débil del mundo para avergonzar a los sabios, para exaltar el nombre de nuestro Dios, para que Él reciba solamente la honra, la gloria y la alabanza. Sin lugar a duda que esta historia de Moisés, mis hermanos, es bien conocida por todos nosotros. Leímos que la madre de Moisés solo pudo esconderlo y protegerlo de la ira del faraón por 3 meses. Por 3 meses. Pero Dios lo protegió y lo cuidó. ¿Cuántos años? ¿Cuántos? 120 años. Si leyó bien cuando dice la madre de Moisés solo pudo cuidarlo y protegerlo de la muerte 3 meses. Pero Dios, el Todopoderoso, lo cuidó 120 años. Cuando a ella se le agotaron sus recursos, ella, hermanos, muy inteligente como son casi todas las mujeres, no todas, determinó construir un canasto o una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, bien blindada, bien cómoda, y la puso en la orilla del río Nilo. Y por la gracia de Dios, este bebé que no tenía nombre, este bebé sin nombre, fue a dar en las manos de la hija del faraón. Y ella, dice la Biblia, vaya conmigo por favor, en el verso 6. Ella lo adoptó como su hijo. Y cuando la abrió, en el capítulo 2, verso 6, cuando la abrió y vio al niño, he aquí que el niño, ¿qué hacía? Lloraba. El llanto de un niño es el que estaba, ese es el ataque de guerra de parte de Dios, el llanto de un niño. Introducirlo en el imperio más poderoso. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. O sea, no hubo engaño. Al verlo se dio cuenta que era un niño de los hebreos. Y en el verso 10, léalo fuerte conmigo. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual, que dice ahí, lo prohijó o lo adoptó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Mire, hermano, cuando analizamos bien este cuadro de la vida de Moisés, lo que podemos ver es que la hija del faraón contrató nada menos que a la mamá de Moisés para que lo amamantara. Qué alegría es esto, hermano, que todavía le pagó por hacer esta tarea que era su responsabilidad. Eso es maravilloso. Eso es lo que se llama, ¿sabe qué? La gracia de Dios. Dios nos salva y todavía nos paga por hacer su trabajo. Dios nos rescata del mundo de pecado y todavía nos viste de su gracia. Dios nos ha bendecido de manera extraordinaria. Moisés fue educado en la universidad del imperio y creció en la corte del faraón. Me gustó una frase que escuché hoy, hermanos, y se las comparto: solo siendo buenos podemos ser felices. Solo siendo buenos podemos ser felices. Y la felicidad no solo es acumular bienes,
sino más bien el servir mejor cada día a nuestro prójimo y agradar también a nuestro Dios. Cuando nosotros vemos esto de Moisés, que estudió en la universidad imperial de su tiempo, en la mejor escuela, dicen los expertos que el idioma de los jeroglíficos, hermanos, es el más difícil. Es el más difícil, este idioma de los jeroglíficos. Sin embargo, el buen Moisés lo aprendió y lo dominó. Y Moisés se convirtió en un hombre preparado en las ciencias, en las artes, en la tecnología de su tiempo. Fue un hombre famoso, se ganó el respeto de todos en su generación. Ahora fíjese, de acuerdo al libro de los Hechos, creo que es el capítulo 7, no lo tiene que abrir ahorita, lo va a leer en su casa. Ahí se nos da una descripción gráfica y bastante buena, hermanos, de lo que se nos habla en cuanto a la tradición judía de la historia de este personaje llamado Moisés. Y su vida se divide en 3 partes. La primera parte dice: sus primeros 40 años se los pasó en Egipto al cuidado de su madre, que lo adoptó y lo educó. La segunda parte se la pasó otros 40 años en el desierto, huyendo y escondiéndose de la amenaza de muerte contra él, en una vida solitaria, en una vida austera, pero siendo educado y preparado por Dios para la tarea que Dios tenía programada para él. Yo he aprendido algo, por favor, hermanos, y les comparto siempre: Dios nunca nos va a dar todo lo que le pedimos, pero siempre nos va a dar lo que necesitamos. Siempre nos va a dar lo que vamos a necesitar. Cuando nosotros, hermanos, podemos mantener firme nuestra fe y nuestra confianza en Dios, créalo, nosotros vamos a permanecer siempre en el trabajo de Dios. Cuando nosotros caminamos en esos conceptos, porque mire, todo el tiempo nosotros estamos edificando algo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo. Óigame bien esto, por favor, porque muchas veces, sin darnos cuenta, edificamos fortalezas que nos destruyen. Edificamos fortalezas que nos destruyen. Edificamos fortalezas que nos descomponen, como le pasó precisamente al pueblo de Israel. En el capítulo 1 encontramos lo que yo le estoy diciendo. Lea conmigo en el capítulo 1 del libro de Éxodo, por favor, para no dejarlos con esta duda. Fíjese la panorámica que tenía el pueblo de Egipcio en el verso 8 del capítulo 1. Entre tanto se levantó sobre ¿quién? Un nuevo rey que no conocía a quién, a José. ¿Y qué le dijo a su pueblo? He aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. A veces edificamos fortalezas que nos destruyen. Lo que ellos no sabían, lo que estaba por venir. Se llenaron de muchas cosas buenas, pero que en lugar de ayudarles los edificaron, porque se levantó una generación que no conocía de Dios. ¿Qué generación iremos a dejar nosotros, hermano? ¿Qué tanto saben sus hijos de Dios? ¿Qué saben nuestros nietos de Dios? ¿Conocen a Dios? ¿Lo han experimentado? Porque últimamente yo he tenido el temor de que a veces como que bautizo nomás por bautizar.
No, ya bautícelo porque ya tiene 12 años. 12 años. Bautícelo porque ya se va a morir y ya antes de que se muera. Mira. ¿Por qué se bautizaban? Porque habían recibido a Jesucristo como Salvador personal. Y eso no es cualquier cosa, eso es lo más preciado que nos ha dado el cielo. Y eso nos habla de lo que ellos estaban haciendo y del error que estaban cometiendo. Muchas veces edificamos mal aquellas cosas que no nos sirven para nada. A veces nosotros cuestionamos y le decimos a nuestros hijos: yo a tu edad tenía esto. Y hasta los calificamos: te pareces a tu madre, te pareces a tu padre. Edificamos erróneamente. Hay que revisar, hermanos, nuestra edificación continuamente. Este mes de enero nos sirve precisamente para hacer un inventario, para revisar cómo vamos, para revisar dónde estamos, para revisar, amados hermanos, hacia dónde vamos. A ver, los muchachos que van a la escuela, corríjanme si estoy mal, pero hay una ciencia que se llama taxonomía. Y esta es la manera en que las empresas se dedican a revisar lo que tienen y el rumbo que llevan. Y todo esto lo maneja la Volkswagen, la Chrysler, la Ford, la BMW. Todas esas empresas revisan los planes y los evalúan para tomar decisiones. Y si van por rumbo equivocado, ellos tienen que enderezar el rumbo. Y tú y yo, mis amados hermanos, es el momento que tenemos que tomar tiempo de oración, tiempo de ayuno, tiempo de la lectura de la palabra de Dios, pero esa lectura profunda para evaluar el trabajo que estamos haciendo, cómo estamos edificando nuestra vida. Cuidado con lo que estamos haciendo. Realmente vamos con ese mismo destino, tenemos esa misma idea que teníamos al principio. Lo que estamos edificando a veces se convierten en fortalezas. El pueblo de Israel construyó fortalezas de almacenamiento, pero si no son para Dios, de nada sirve. Si son para uno, bueno, pues que Dios lo bendiga y Dios lo ampare. Si son para el mundo, de nada sirve. El pueblo de Israel estaba construyendo fortalezas de ruina. Israel era un pueblo malagradecido y olvidadizo. Ustedes han de recordar aquella escena, hermanos, de los 10 leprosos. ¿Se acuerdan que lo hemos tratado muchas veces? ¿Cuántos leprosos eran? Nos dice la historia que eran 10. ¿Y cuántos regresaron a agradecerle al Señor que los sanó? Solo uno. Es rara la gente que le agradece a Dios lo que Él hace. ¿Y sabe por qué debemos ser agradecidos? Porque los agradecidos crecen, crecen y crecen. Comienzan en lo sencillo y terminan en grandes proyectos de Dios. Hay tantos fracasados por ser mal agradecidos, y esos siempre están quejándose todos los días y de todo. Nosotros debemos mantener un equilibrio. Dios es el que hace grandes cosas en nuestra vida, y a veces tenemos que entender del por qué Dios tuvo que llevarse a Moisés al desierto para reprogramarlo. Y en medio de esa austeridad, Dios lo fue diseñando para ese propósito maravilloso, de tal manera que cuando Moisés enfrentó al faraón, hermano, que era el más poderoso de la tierra, sus credenciales le dieron crédito. ¿Con que vienes el nombre de quién? Vengo en el nombre del yo soy. ¿Y quién es?
Bueno, no lo conoces porque tienes dioses para todo. Ya hablamos de ese tema, de que eso fue el enfrentamiento entre dos dioses, el Dios de los egipcios y el Dios de Israel. Y comenzaron con algunos experimentos. ¿Saben ustedes que el libro del Éxodo, perdón, hermanos, es el libro que habla de más milagros en todo el Antiguo Testamento? Y ahí se presenta la manera en que Dios va a intervenir. Las credenciales que Moisés tenía eran suficientes para enfrentar a este imperio poderoso. Ahora, fíjese, vamos a verlo más adelante, pero Moisés no solo batalló con los egipcios. ¿Sabe con quién más batalló? Con el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque no lo querían reconocer. Como que a veces batallamos para que la gente nos reconozca, para que la gente nos dé el crédito. Y este que se cree, y este de dónde salió, y este de dónde vino. ¿Se acuerdan cuando David se presentó y estaba la fiesta en la casa de Isaí y todos estaban ahí pues festejando, porque en la casa del buen Isaí se presentó nada menos que el sacerdote Samuel, el profeta Samuel? Había fiesta porque el hombre de Dios, ese no andaba visitando las casas, pero visitó la casa de Isaí y hubo fiesta. La mirada de todos estaba sobre Isaí y pasaron todos. Y Samuel decía, este es, pero de arriba venía la orden y decía, este no es. ¿Sabe por qué, hermanitos? Porque las apariencias engañan. No es cómo te veas, sino cómo seas. No es lo que aparentas, sino lo que eres, lo que realmente va a impresionar a Dios. Dice que cuando Isaí recibe la instrucción de Samuel, dice, no nos vamos a ir y nos vamos a sentar a comer hasta que no hagas traer al último. Pero es el más pequeño, es el que anda cuidando. Porque a David no lo querían como hijo ni lo querían como hermano. Era el menospreciado. Y no lo digo yo, lo dice David en uno de sus salmos. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, dice Jehová. Frases de el buen David. Aunque yo era el menor de la familia, Dios me llamó su primogénito. Cuando lo ve descender, es lo mismo que vemos aquí en lo que leímos en el libro de Éxodo. Viendo que era hermoso. Cuando vieron llegar a David, ¿cómo era David, hermanos? A ver, ustedes que han leído esto, ya no quiero predicarles. ¿Cómo era David? ¿Cómo lo describen? Dice, era hermoso, rubio, de ojos color miel, su físico sano, 30x30, no de 40x28, que parecen terrenos en lugar de. Y cuando lo vieron, las muecas de sus hermanos, ya viene este. Y el padre incómodo, pero cuando lo vio Samuel, desde allá de las oficinas celestiales se oyó una voz que le dijo, este es, úngelo, este será el próximo rey de Israel. No se imagina lo que Dios tiene para usted. Usted quizá ha caminado toda la vida con esos complejos de sentirse menos, de sentirse orillado, y el diablo lo tiene en esas fortalezas y se ha inclinado en otros conceptos equivocados y no ha querido dejarse manejar por el formato de Dios. Dios siempre tiene cosas mejores para cada uno de nosotros. Es ahí donde nosotros tenemos que acomodarnos en la voluntad de Dios. Dios siempre ha tratado con gente así. Termino, hermanos. La tercera parte de la vida de Moisés, esta última, también fueron 40 años. Los vivió con el pueblo hebreo en el desierto del Sinaí.
viviendo y enfrentando situaciones muy difíciles, en donde recibió fuertes revelaciones de parte de Dios. Miren, hermanos, Dios en este momento, hermanitas, hermanitos, Dios está hablando muy fuerte, más fuerte que antes. Yo esta semana cuando menos recibí 3 revelaciones que Dios les dio a 3 hermanitos que usted si los ve, los descalifica. Pero Dios no descalifica a gente que tiene un corazón dispuesto. Acuérdense, hermanos, que a Dios no le agradan los sacrificios. A Dios le agrada ¿qué? Y en medio de esos alborotos de negocios que teníamos, se levantó uno de ellos y con voz temblorosa dijo: discúlpenme que los interrumpa en su alegría, pero Dios me habló y me dijo que compartiera esto. Miren, hermanos, gruesas lágrimas fluían, corrían por sus mejillas, sus labios temblaban y nos hablaba. Dios me habló y me dijo acerca de lo que estamos viviendo hoy. 3 cosas me dijo Dios que les compartiera. Sé que están alegres, sé que algunos están temerosos, sé que otros están miedosos, sé que otros no saben qué hacer, sé que otros no creen. Pero a todos ellos Dios me habló que les dijera esto. Y nos habló 3 cosas que no se las voy a decir porque eran para nosotros. Pero lo que sí quiero decirles es que Dios es muy claro. Muy claro. Y finalmente el hermano dijo: el Señor viene en breve por su iglesia. Ustedes son mi pueblo comprado. Son especial porque fueron comprados no con sacrificios de bueyes ni de nada. Fueron comprados al precio de sangre, pero de la sangre del unigénito Hijo de Dios, lavados con esa poderosa sangre y sellados con el poderoso Espíritu Santo, con ese sello maravilloso, de tal manera que las puertas del infierno nada pueden hacer contra ustedes. Pero vístanse de mi gracia, porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros. La revelación a Moisés no viene en los lugares cómodos, vino en los lugares incómodos. Porque nosotros pensamos que Dios se va a revelar ahí en la comodidad de nuestro hogar, y qué bueno cuando lo haga, pero Dios se revela en nuestra incomodidad, en el desierto del Sinaí, cuando después de que Dios avergonzó, porque fue Dios, hermano, que quede bien claro, fue Dios, nos debe quedar bien claro a nosotros, fue Dios el que avergonzó a los dioses de Egipto, no fue Moisés. Fue Dios el que avergonzó a los dioses de Egipto. A los principales 10 dioses de Egipto, Dios los avergonzó y les demostró que Él era el único Dios verdadero. Y estando Moisés en el desierto con el pueblo que había liberado, ahí Dios le dio revelaciones extraordinarias. A veces nosotros no dimensionamos, pero esos 10 mandamientos que recibió Moisés, hermano, a veces preguntamos: ¿por qué no fueron 12? ¿Por qué no fueron 20? Solo 10. Y ya les dije por qué 10. Porque el 10 habla de la perfección, de la soberanía, de la omnisciencia, de la omnipotencia de Dios. Por eso es 10. Es ahí donde nosotros tenemos que interpretar correctamente. Hay muchos secretos no revelados, pero hay otros que ya nos fueron revelados para nuestro beneficio. Termino ya con esto y le dejamos continuidad. Vaya conmigo por favor a Gálatas capítulo 4, versos del 4 al 5. Por favor. Cuando Jesús nació, y la forma en que esto se dio es muy extraño y difícil de interpretar correctamente. Pero mire, vayamos a Gálatas 4, del 4 al 5. ¿Lo tiene?
Vamos a encontrarlo. Yo aquí lo tengo, pero déjeme revisarlo en este otro formato. Nos dice la Biblia en Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando vino, ¿qué dice ahí su Biblia? Cuando vino, ¿qué? El cumplimiento del tiempo. Hermanos, eso márquelo bien. Nada se hace fuera del tiempo de Dios. Dios no tiene prisa, pero Dios sí tiene precisión. Dios no se equivoca. Dios es perfecto en todos sus caminos. Pero mire, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dios envió ¿a quién? A su Hijo, nacido de mujer y nacido. ¿Para qué lo envió? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama. ¿Cómo clama, hermanos? Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esto nos habla de la forma extraña, hermanos, en cómo a veces es difícil de interpretar correctamente este momento. Por ejemplo, mucho se habla de la virginidad de María, que es lo que más exalta a la otra religión que la Virgen María. Pablo no exalta la virginidad. Pablo lo que exalta es que solamente Dios usó un vaso que se llama la mujer. Leímos en Éxodo capítulo 2, es una mujer que dio a luz un hijo. ¿Y cómo era el hijo? Era hermoso. Cuando Jesús nació, también vino de una mujer, porque la promesa de Dios estaba sobre la simiente de la mujer, no sobre nosotros. O sea, no nos creamos, hermano, que somos el sello de Dios. Es la mujer. Es María la que era descendiente de la tribu de David. No era José. José era un simple carpintero que eslabonaba parte del proyecto de Dios, pero la bendición estaba sobre la mujer. María era la descendiente de la tribu, precisamente a la cual pertenecía David. Era ella la promesa, salvaguardaba la seguridad, pero nuevamente era un niño, porque Dios usa fortalezas como esas para que nosotros podamos entender las misericordias de nuestro Dios. Hay tres fortalezas con las que estamos luchando. ¿Sabe cuáles son, hermanos? La primera de ellas se llama pensamiento, argumentos, y la tercera se llama altivez. Son conceptos de ideas erradas e equivocadas. Y aceptar una idea equivocada puede llevarnos a nuestra destrucción. Es ahí donde nosotros debemos centrarnos en el plan perfecto de nuestro Dios. Hermanos, en nadie debe estar puesta nuestra fe, sino solamente en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, en el Dios de José, en el Dios de Moisés y en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros cimentamos bien nuestra fe sobre Él, entonces nuestro futuro está asegurado. Nuestra vida está asegurada, nuestro destino está garantizado, pero tenemos que reconocerlo a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador personal, porque solo en Él y solo para Él fuimos creados todos nosotros. ¿Quiere estar en pie conmigo? Eso es solo la introducción, hermanos, de lo que vamos a ver el próximo domingo, o a lo mejor el miércoles, si Dios les da vida. O si Dios nos da vida, porque ya ve, de repente se va uno, Robert. ¿Cómo andaba el hermano Pedro caminando? Todavía recuerdo el último mensaje que prediqué y que él oyó. Le dije, yo no creo en los milagros. Y él se quedó con los ojos así pelones. Yo creo en el Dios que hace los milagros. Porque a veces nosotros glorificamos más los milagros que al que hace los milagros. Y cuando no sucede lo que nosotros queremos, hermano, como que a veces caemos en el terreno de la frustración, el desánimo, y nos equivocamos. No, nosotros debemos ir más allá
en el origen, en aquel que hace milagros y maravillas. Dios escogió a un niño. Dios siempre se ha basado de lo más débil para que su nombre sea glorificado. Dios tiene cosas para cada uno de nosotros. Somos un pueblo bendecido. Dígalo conmigo. Somos un pueblo. ¿Lo cree de veras, hermano? Somos un pueblo bendecido. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, te bendecimos y te exaltamos con todo nuestro corazón. Ayúdanos a caminar. Ayúdanos, Señor, a caminar siempre contigo. Bendice nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Levante sus manos, hermano, un momento. Y adoremos a Dios, glorifiquemos su nombre. Recordemos que es más importante para nosotros sentir la presencia de Dios, buscar de Él, que todo lo demás. De donde quiera que estemos, que podamos reflejar el amor de Dios hacia los demás. Pero la única forma de poder recibir de Él es abriendo nuestro corazón y dárselo a Él. Es sentir su presencia, estar llenos de la presencia de Dios. Que quien guíe nuestro caminar sea solamente Dios. Que podamos esperar solamente en Él. Que podamos glorificar su nombre en todo momento. Solamente a ti, Señor, te adoramos. Te rendimos nuestra adoración, te rendimos nuestra alabanza solamente a ti, Señor. Que esta semana que inicia podamos estar llenos de tu presencia cada día, cada momento. Que podamos reflejar a los demás el amor tuyo hacia nuestra vida. Pero que entendamos que somos nosotros quien tenemos que buscarte. Que seamos nosotros quien entendamos que ahí en nuestro hogar debemos de buscar tu presencia. Que nuestros hijos sean llenos de tu presencia, Señor, que ese sea nuestro objetivo. Que nuestro hogar sea lleno de la presencia de Dios. Que el día que podamos congregarnos en tu casa, podamos venir con nuestra mente abierta, nuestros corazones dispuestos a recibir aún más de ti, Señor. Que podamos adorarte, que podamos glorificarte en todo momento, Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos. Te adoramos, Padre Santo. Que podamos conocerte cada vez más. Que no solamente nos quedemos con lo que hemos sentido, sino que busquemos aún más de tu presencia, Señor. Te adoramos, Señor. Dígale al Señor, revélanos tu gloria, Padre. Revélanos tu gloria. Deseamos ir mucho más de ti. Queremos sentir tu presencia. Levante sus manos, hermano. Un momento, levante sus manos y glorifique el nombre de Dios. Que podamos sentir la presencia de Dios en esta tarde. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Solamente a ti sea la honra y la gloria, Señor. Solamente a ti sea la honra y la gloria de nuestra alabanza, Padre Santo. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre Santo. Sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la
Señor. Te adoramos, Señor. Gracias, gracias, Espíritu de Dios, por bendecir nuestras vidas. Gracias, Señor, por venir a nacer. Un niño nos es dado, que cambió el destino de la humanidad, pero que transformó nuestras vidas para siempre, que nos hace abrigar una esperanza gloriosa y maravillosa. Gracias, gracias, Dios. Recibe, Señor, toda la honra, toda la gloria. Gracias, Señor, porque tú siempre has sido maravilloso, has sido bueno con nosotros siempre, Señor. Te exaltamos. Puede levantar sus manos, hermanos, un minuto, lo más alto que pueda hacerlo, claro, mientras el grupo canta esta bella alabanza. Adórelo. Dios siempre se ha valido de personas maravillosas, extraordinarias. Aleluya. Debemos movernos por la fe. Debemos caminar con la seguridad de que Dios es fiel a su palabra. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, por ese plan glorioso, maravilloso que has tenido y que tienes para nosotros. Gracias, Padre, porque siempre te has valido de escenas como estas de las que estamos señalando, en ese niño hermoso que nació en medio de una circunstancia difícil en el tiempo. Por tu grande amor inició la guerra contra ese poderoso imperio que parecía invencible, pero tú liberaste a tu pueblo Israel. Es una réplica de lo que harías más adelante, a liberar al mundo a través del niño que había nacido en pesebre de Belén. Esa era la esperanza de la humanidad. Aquello de Moisés solo era una réplica, pero que hablaba de la grandeza, del amor, de la misericordia de nuestro Dios. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por siempre, Señor. Gracias, Señor. Amén.